Ateo que leyó Biblia para confrontar cristianos se convierte. A pesar de tener una posición financiera envidiable, que incluye viajes alrededor del mundo, carros y mansiones de lujo, el Dr. Greg Lehman no estaba contento y satisfecho con su vida. Según el médico estadounidense que compartió su testimonio al ministerio de Odeg, él se negó a creer en Dios y siempre se sintió frustrado y enojado. Iba de un lado a otro. Compraba un carro nuevo, pero no se adaptaba a mí, así que iba a comprar ropa nueva o me iba de viaje, dijo Lehman en su testimonio. Tenía muchos pasatiempos. Hice triatlones y también bebía vino como un hobby. Lehman era ateo y se sentía orgulloso de eso. Completó la escuela de medicina, tenía un trabajo con un jugoso salario, tenía una esposa y 2 hijos. Pero a pesar de todo esto, seguía viéndose a sí mismo como una persona frustrada. Fue una combinación de estás triste y estás vacío con estás enojado. Estaba frustrado y me pregunté, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Qué hay de errado conmigo? ¿Por qué no me siento realizado? ¿Por qué no siento que no lo he conseguido lo que yo trabajé toda mi vida para alcanzarlo? Dijo. El Dr. Lehman trató de ocultar lo que sentía por dentro, pero algo le advirtió en su corazón. Usted es una vergüenza, pero no le dirás a nadie, lo mantendrás dentro de ti. Así que usted termina haciendo en esta situación es desconectar ese sentimiento con otras personas, dijo Lehman. Simplemente actuó de esa manera con las personas más cercanas a él, su esposa e hijos. Él era un buen hombre, pero tenía una mecha corta, dijo su esposa, Ruth. Era arrogante. Él sentía que siempre estaba en lo cierto. Si ya estaba enojado con su familia, este sentimiento era aún más fuerte contra sus vecinos cristianos, porque pensó que su estilo de vida no se alineaba con la Biblia. Él quería exponer la hipocresía de sus vecinos, así que Lehman comenzó a leer la Biblia para aprender más sobre el cristianismo. Su plan era hacerles frente a las inconsistencias de su vecino en base a su Biblia. Cambio de planes. Pero parece que su plan no logró el objetivo inicial porque Lehman fue finalmente confrontado por el poder de la palabra. Él se sorprendió con la declaración de los evangelios, Jesús era Dios mismo hecho carne. Rápidamente me llamó la atención porque me di cuenta de lo que realmente pasó, fue el acontecimiento más importante en la historia, dijo. Me olvidé de mis vecinos y decidí investigar si la vida de Jesús realmente había sucedido. Después de semanas de investigación, se dio cuenta de que todo el cristianismo estaba relacionado con la resurrección de Jesucristo. Como médico, trató de considerar la hipótesis de que podría negar la resurrección. Los apóstoles robaron el cuerpo, era una alucinación, pensó el doctor. Después de examinar cuidadosamente las teorías que se oponen a la resurrección, llegó a una conclusión sorprendente. Ninguno de ellos tenía credibilidad. La única cosa que daba forma eran los hechos históricos relacionados con el testimonio de los guardias romanos, era que la tumba estaba vacía y el Jesús realmente se levantó allí. Quedó impresionado con la historia del personaje bíblico Lucas, que era médico y también fue el autor de uno de los evangelios. El Dr. Greg siempre estuvo acostumbrado a ver que los médicos siempre han sido entrenados para no creer en milagros supersticiosos y siempre identificar las causas científicas de todas las cosas. Pero Lehman encontró en Lucas, un médico que validó los milagros de Jesús. El argumento decisivo para convencer a Lehman fue el apóstol Pablo, que comenzó como un perseguidor judío de la iglesia primitiva, pero terminó siendo el mayor divulgador del mensaje de Cristo. Él estaba matando a los cristianos. No tenía nada que ganar. Pablo se convirtió en el más grande evangelista en la historia, dijo Lehman. Solo una explicación podría justificarlo. Él vio al Señor Jesucristo después de la resurrección. Cuando miraba la evidencia y vi a estos chicos y sus vidas me cambió, me dije, tengo que creer eso. La apelación final. Un día, él terminó una consulta médica con su frase habitual para el paciente. ¿Tienes una pregunta? El paciente que estaba de pie le miró y le preguntó, ¿usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal? El Dr. Greg fue sorprendido. Me desmayé, dijo. ¿Por qué él me estaba preguntando eso? ¿Quién era ese tipo? Cuando desperté, me encontré fuera de la habitación, porque no sabía qué hacer. Lehman dijo que pasó 2 días reflexionando en ese momento inesperado que había experimentado en su oficina. Había cosas en mi vida que quería cambiar, como la ira y la frustración. Pero yo no tenía el poder de cambiar todo, dijo. Todo esto significaba quebranto y grité, pidiendo a Dios que me perdonara. Me arrepentí de mis pecados y le pedí que me cambiara. Greg oró solo en su casa, declarando que reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. A la mañana siguiente, sintió una paz inexplicable. Estaba completamente tranquilo, dijo. Era algo muy diferente para mí.
Me sentí que había sido transformado. Al principio él no estaba seguro de lo que estaba sucediendo e incluso comprobó que sus medicamentos tranquilizantes no habían sido alterados. La droga era la misma. Teniendo en cuenta estos hechos, el Dr. Greg Lehman, finalmente, llegó a creer en los milagros. Desde el día en que fui salvo, nunca me volví a sentir solo. Nunca me sentí vacío. Nunca me sentí descontento y esas cosas. En cualquier otra religión es el hombre que busca a su Dios. Pero en el cristianismo es Dios que busca al hombre. La verdadera prueba del cristianismo es cuando clamas a Dios. Él no solo está para perdonar nuestros pecados, sino que también se nos revela, porque sabemos que Él es real. Esa es la gran diferencia, dijo el ex ateo Lehman después de haber leído la Biblia.